que el Cristo, el Hijo de Dios, una de las personas de la deidad que es el Cristo, se encarnó. ¿En quién se encarnó? En Jesús el carpintero. Jesús el carpintero es un hombre que recibió la vida de Cristo, que es una de las personas de la deidad, para llegar a convertirse en el Hijo de Dios. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Ahora fíjese, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre come de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es el que sale de la boca de Dios? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios. No me está entendiendo. La palabra es el Cristo. No, en el principio es la palabra y la palabra se encarnó. ¿Quién es la palabra? Es el Cristo encarnado. Así es que lo que la Biblia está diciendo, escúchame por favor, lo que la Biblia está diciendo es la única manera de que el hombre viva en el propósito del Padre, la única manera de que el hombre viva en el diseño de vida que Dios diseñó para él, es que el hombre coma a Cristo. 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 Yo te voy a preguntar, ¿quién le vino a dar vida a Jesús? María le dio vida conforme a la naturaleza humana. Pero ¿quién le dio a Jesús la vida que el Padre diseñó para él como un ser humano? Cristo. Cuando Cristo vino a vivir dentro de él. La vida de Jesús, la verdadera vida de Jesús, la vida de propósito que Dios diseñó para Jesús el carpintero, no estuvo cuando nació de María su mamá. No estuvo cuando nació de la Virgen María, que salió de un parto de su matriz. La verdadera vida de Jesús que Dios diseñó para él fue cuando Jesús, a los 30 años, recibe la unción del Espíritu Santo para convertirse en el ungido, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Pueden decir amén? Amén. Cuando Jesús tiene 30 años, él se va a bautizar al Jordán con Juan. Y dice que los cielos se abren y el Espíritu viene sobre él y lo unge. Repite, lo unge. ¿Tú sabes lo que significa la palabra ungido? La palabra ungido en griego se escribe Christos y significa el Cristo, el ungido. Y en hebreo se escribe Mesías, que significa el Mesías, el untado. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, en ese momento sucede algo. El Espíritu Santo trae la vida del Cristo a Jesús, para que Jesús ahora viva la vida que Dios diseñó para él como hombre. Antes de tener 30 años, Jesús solamente es un carpintero. Antes de tener 30 años, antes de los 30 años, Jesús se dedicó a la carpintería. Si tú lees tu Biblia, te vas a dar cuenta que no habla nada de la vida de Jesús antes de los 30 años. ¿Puedes decir amén? Amén. Si tú lees tu Biblia, te vas a dar cuenta que no habla absolutamente nada de Jesús antes de los 30 años. El único versículo que dice algo de Jesús es cuando se le pierde a sus padres, José y María, entendiendo que José no es su padre biológico, y lo encuentran en el templo a los 12 años. Fuera de ese versículo, no hay más versículos que hablen de la vida de Jesús, porque la vida de Jesús no fue trascendental, porque él no era el ungido, porque él solamente era Jesús. Pero a los 30 años algo sucedió con este hombre. A los 30 años lo que sucedió fue que el Espíritu lo ungió. Y en ese momento, ¿quién vino a vivir a Jesús? Cristo. Y cuando Cristo vino a vivir a Jesús, entonces Jesús deja de vivir como un carpintero y empieza a vivir como un hijo de Dios. Cuando Jesús recibe al Cristo a los 30 años, en ese momento él abandona la carpintería. En ese momento él abandona los muebles, las sillas y todo lo que hacía como carpintero. Él se despoja de su anterior vida, se despoja de la vida natural que obtuvo de María, renuncia a la vida humana que María le dio cuando lo parió. Perdón, no sé si está bien dicha la palabra, pero cuando nació de ella, él
a la vida natural que María le dio. Y en ese momento, cuando él es bautizado y el Cristo viene a vivir en él, se oye una voz de los cielos que dice: ¿tú eres qué? Mi hijo amado, en quien yo tengo. Nunca antes el Padre le había dicho a alguien que era su hijo. Es la primera vez que el Padre le dice a un hombre que es su hijo después de Adán. Al primero que Dios le dijo que era su hijo, si tú lees la genealogía de Lucas, vas a ver que dice Adán, hijo de Dios. Él era el primer hijo de Dios. Y después de él, cuando él cayó en pecado, todos los hombres dejaron de ser hijos de Dios. Pero cuando Jesús recibe la vida de Cristo, en ese momento sigue una voz que dice: tú eres. Porque ¿quién viene a vivir en él? ¿Y quién es el Cristo? Es el Hijo de la Deidad. ¿Puede decir amén? Amén. Y mire lo que dice Lucas 3:23. Vaya por favor ahí. Colín, ¿me consigues un poco de agua? A ver, alguien de lectura a Lucas 3:23. Por favor. ¿Nadie? ¿Qué dice Lucas 3:23? ¿Nadie trae Biblia, hermanos? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía, de José, hijo de Elí. Jesús mismo, gracias, al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? 30. ¿A los cuántos años empezó su ministerio? 30. ¿A los cuántos años empezó su ministerio? 30. Porque Jesús no puede iniciar un ministerio como carpintero. La única manera de que Jesús pueda iniciar un ministerio es como el Cristo. La única manera de que Jesús pueda iniciar su ministerio es que dentro de Jesús esté la vida del Padre, que el Padre diseñó para el hombre, para que el hombre pueda reinar, para que el hombre pueda gobernar, para que el hombre pueda señorear, para que el hombre pueda sojuzgar, para que el hombre pueda dominar la tierra. Necesita la vida del Padre, que es la vida de Cristo dentro de él. ¿Puede decir amén? Amén. Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre a su semejanza. Dios creó al hombre y sopló en él vida. Y la vida que el hombre recibió fue el Cristo. Porque lo que sale de la boca de Dios es la palabra. Y la palabra es el Cristo. Y cuando Dios sopló, lo que salió de su boca fue el Cristo. Y el Cristo entró a vivir dentro de Adán. Entonces Adán tenía la vida correcta. Adán tenía la vida del Padre. Adán tenía la palabra del Padre. Adán tenía la vida del Cristo. Y porque la vida del Cristo estaba en Adán, ahora Adán podía sojuzgar y Adán podía señorear. Adán podía dominar. Adán podía ser rey. Adán podía gobernar la tierra. Adán podía dirigir la tierra. Adán podía reinar la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diseño de Dios para que tú gobiernes la tierra y para que tú reines la tierra y para que tú seas el rey y sacerdote que Él determinó es que el Cristo viva dentro de ti, porque el Cristo es la vida del Padre dentro de ti, porque el hombre no solamente vive de lo que come, sino el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Puede decir amén? Amén. El hombre vive cuando come la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es Cristo. Y cuando Jesús recibe a Cristo a los 30 años, Jesús se transforma su vida. Porque Jesús no tenía ministerio antes de los 30 años. Porque Jesús era un carpintero antes de los 30 años. Porque Jesús vivía en la carpintería. Ese era su oficio hasta los 30 años. Pero a los 30 años que recibe la vida del Padre, que recibe al Cristo en él, Jesús deja todo, lo abandona todo. Porque ahora él entiende que tiene que dejar de vivir la vida de Jesús para vivir la vida de Cristo que vive en él.